¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde estéis viendo este vídeo o en qué momento. Después de analizar en uno de los vídeos que ya están subidos al canal el denominado síndrome de Cronos, el enlace seguramente lo vais a encontrar por acá en algún lugar. En esta oportunidad echaremos un vistazo a otro de esos denominados síndromes laborales del siglo XXI. Y en este caso, el protagonista va a ser el amigo Procusto. Vamos a estar viendo el que se denomina síndrome de Procusto. En esta ocasión también acudimos a la mitología griega, como pasaba en el caso del síndrome de Cronos. Cuenta la historia, y en concreto el poeta Ovidio, que había un bandido, herrero, posadero, llamado Procusto, que vivía en las colinas de Ática. Recibía en su posada a personas que viajaban solas. Por la noche, después de haber compartido la cena, después de haber compartido el vino y la charla, se retiraban a sus habitaciones. Cuando ya estaba dormido, Procusto ingresaba en la habitación que había asignado al viajero y ataba sus extremidades a las esquinas de la cama y le amordazaba. Eh, si el viajero era más grande, más alto que las medidas de la cama, y evidentemente sus extremidades sobresalían de un lado, de otro o de ambos, Procusto cortaba las extremidades, por lo general las piernas y la cabeza, con una sierra, con un hacha, mientras que si por el contrario el viajero era de menor estatura y, y le sobraba cama, por decirlo de alguna manera, Procusto le agarraba las extremidades, agarraba una de las masas o un martillo de la herrería, de la forja, descoyuntaba a golpes a este pobre infeliz que había tenido la mala fortuna de caer en la posada de Procusto, y una vez descoyuntado, le estiraba hasta que se adaptase a la medida de su cama. En realidad, ninguno de los viajeros que caía en su trampa se adaptaba inicialmente a las medidas. Al parecer, y habría dos versiones del mito de Procusto, eh, este personaje tenía dos camas de diferentes medidas, una más chica y una más grande. Entonces, dependiendo de la altura del viajero, le asignaba una habitación u otra, siempre con el objetivo de que no encajase en esa cama. Otra de las versiones nos dice que tenía una cama de longitud ajustable. Eso de ser herrero le había ayudado a fabricar este invento. Bueno, finalmente las tropelías de Procusto llegan a su fin cuando, en su camino hacia Atenas, el héroe griego Teseo, el del Minotauro, mediante un engaño, logró que el propio Procusto, que se ve que muy listo no era, porque directamente le retó a que se acostara en su propia cama para ver si se ajustaba o no se ajustaba. Bueno, Procusto se acostó en la cama y en ese momento Teseo aprovechó, lo ató las extremidades y le aplicó su propio método. Eh, No sé, a lo mejor alguno de vosotros sabe decirme si de ahí viene ese dicho popular de le hicieron la cama. El síndrome de Procusto está directamente relacionado, directamente hermanado con lo que José Luis González de Rivera llamó el síndrome MIA, mediocre, inoperante, activo. Dentro de su análisis del síndrome de mediocridad, González de Rivera nos dice que el ser humano
siempre ha tendido a mejorar, a progresar. Gracias a ese progreso, las sociedades han ido evolucionando. Nosotros como individuos, si vamos a cambiar de, de auto, de coche, en principio es para obtener uno mejor, con más medidas de seguridad, con más velocidad, con mejor diseño. Siempre vamos a atender que nuestros chicos, que nuestros hijos vayan a un mejor colegio, que tengan una mejor educación. Bueno, en principio el ser humano tiende a la excelencia. Hay algunos que salen de este principio, no buscan la excelencia. Estos son los que José Luis González de Rivera dice que padecen el síndrome de mediocridad, que divide en tres, digamos, grupos, tres bloques. Estaría el mediocre simple, que es una persona gris, anodina, que no sabe que es gris, no le importa si es gris o no es gris, si es mediocre o no es mediocre, es feliz haciendo una tarea de poca responsabilidad, monótona, en una organización. Normalmente no se va a convertir nunca en un personaje conflictivo, peligroso o tóxico, salvo que más allá de su mediocridad y su falta de expectativas y su falta de ambiciones, tenga un carácter, una personalidad de tipo psicopático, o que esté ocupando un cargo, una tarea, una función que algún psicópata organizacional en pleno proceso de escalada quiera, no para él, porque él aspira mucho más, pero sí para algún pariente, para un primo, para un sobrino, para alguien que tiene que entrar porque le resulta útil. Si no, normalmente no se va a convertir ni en tóxico ni en una amenaza para nadie. El segundo nivel de este síndrome de mediocridad que, que analiza José Luis González de Rivera sería el mediocre inoperante pasivo. Es alguien que es gris, se sabe gris, no le gusta, sabe que tiene sus limitaciones, entonces para intentar disimularlo, se fija o intenta imitar a aquellos a quienes admira. Entonces, si fulano, que es su guía, su mentor, su referente, hace tal cosa o en tal situación haría tal cosa, él hace lo mismo. No por convencimiento, no porque sepa o porque tenga esa habilidad para hacerlo, sino porque imita a aquellos que sí la tienen. Y en tercer lugar, es el nivel, digamos, más tóxico, tanto para individuos como para las organizaciones, estaría el que denomina González de Rivera síndrome MIA, mediocre, inoperante, activo. Es un individuo que es gris, es mediocre, es consciente de sus limitaciones y de su mediocridad, pero no está dispuesto a que nadie ponga en riesgo su statu quo. Es decir, va a intentar hacer lo posible, lo imposible, por deshacerse de cualquiera que pueda poner en evidencia sus limitaciones o resulte claro a la vista de todos en esa organización que brilla más que él, que está más capacitado, que está más formado, entonces se transforma en una amenaza que debe ser eliminada. Lo mismo pasa, por eso decía que son primos hermanos, con aquellas personas que padecen este síndrome de Procusto. En definitiva, no estaríamos lejos de afirmar que una persona que padece el síndrome de Procusto y una persona que padece el síndrome de mediocridad inoperante activa, de acuerdo con las pautas de González de Rivera, estaríamos hablando de algo, si no igual, sí muy similar. Este síndrome de Procusto se ha convertido en un símbolo del conformismo, de la uniformización, ¿m? De que todo encaja dentro de determinadas pautas y cualquiera que sale de ahí debe ser eliminado. Todos deben ajustarse a determinadas estructuras. Este es un mal común en empresas y organizaciones, ya sean públicas o privadas.
no hay tanta diferencia. Sobre todo en los casos en que estos mediocres, en que estos procustos organizacionales consiguen gobernar o consiguen alcanzar ciertos puestos de poder. Los procustos, mediocres y conformes, son muy comunes en todos los niveles, como les decía, pero mucho más en puestos de poder, donde además resultan mucho más peligrosos y dañinos. En estos puestos de poder y en su afán por lograr que la realidad termine por adaptarse a sus propios esquemas, encajen o no, van mermando, a veces con violencia sistemática, las capacidades, las habilidades de sus congéneres, de sus compañeros de trabajo, de sus subordinados, con el objetivo de opacarlos, de que no destaquen más allá de lo que él puede encajar. Se dice que alguien sufre de síndrome de Procusto cuando no puede soportar que una persona dentro de su propia organización, y ya sea no importa si es de un rango inferior, es un subordinado o es un igual, un par, no puede soportar que esta persona supere sus propias habilidades, sus propias cualidades, las tenga, no las tenga, o crea que las tiene y en el fondo sabe que no es así, y pueda progresar o pueda destacarse en el ámbito concreto en que se muevan. Si bien, en principio, puede parecer que se trata de una típica actitud que nos podemos encontrar entre una franja de superiores jerárquicos dentro de las empresas, lo cierto es que también es muy común encontrarla entre los grupos de pares a nivel horizontal. Insisto, en cualquier tipo de organización, ¿sí? Sobre todo en aquellas que hay que hacer trabajos grupales. El síndrome de Procusto, como condición psicológica, podríamos afirmar que es o está muy próxima a lo que se conoce como el trastorno narcisista de la personalidad. Y evidentemente, el eje común es que esta persona tiene un miedo enorme de ser superado en cualquiera de los ámbitos de la vida, ya sea en el laboral, pero también puede pasar en la escuela, en la familia, en las relaciones personales, ¿sí? Que sea superado por otra persona. En este contexto que estamos viendo, en el organizacional, en el ámbito laboral, eh, este empleado que padece el síndrome de Procusto va a hacer todo lo posible para que su entorno, ya sea sus subordinados, sus compañeros del mismo nivel jerárquico, va a hacer todo lo posible para que el entorno no pueda progresar. Con ello, en realidad, no solo están afectando eh, el desarrollo personal o profesional de quien tuvo la desdicha de llegar como viajero a esa posada, sino que afecta a toda la organización. Pensad que si este Procusto o el mediocre inoperante activo de González de Rivera tienen éxito en su objetivo, van a eliminar de la organización a todos aquellos que brillen más. Con lo cual, en realidad, lo que van a conseguir es una organización de mediocres, porque todo aquel que brilla o es expulsado o se va a marchar, ¿m? Porque no va a estar dispuesto a soportar que le aten a esa cama y que Procusto sistemáticamente le machaque. Como, como características generales de las personas que padecen o que están identificadas o que podemos señalar como con este síndrome de Procusto, en primer lugar podemos decir que viven una continua sensación de frustración. A menudo puede que no lo demuestren, aparecen incluso como empáticos, ¿m? Pero es una puesta en escena. Frecuentemente también cuentan con poco control de sus emociones. Se les nota que hay algo que no le gusta. Cuando ven que alguien brilla, se les nota en la cara. Y no son ojos precisamente de admiración. En segundo lugar, suelen ser personas con una autoestima o bien muy baja
¿m? O bien demasiado exagerada. ¿M? Por eso está muy cercano al narcisista. Se cree el mejor de todo el mundo mundial, ¿eh? O bien, como decía, tiene la autoestima muy baja, entonces ese complejo de inferioridad hace que mire a cualquiera como una amenaza. Emocionalmente suelen ser personas inestables y cualquier crítica hacia sus capacidades, hacia el trabajo que han realizado, cualquiera que señale algún error que haya tenido, por mínimo que sea y por más inocente que pueda parecer a ojos de cualquiera, ellos lo toman como una afrenta grave y como un riesgo real, mm, de, de poner en una amenaza, de suponer una amenaza contra ese statu quo. Como decía, a veces se pueden presentar como personas incluso empáticas, de manera que te convencen de, a ver, eh, Procusto convencía a esos viajeros cansados a través de compartir esa cena, de compartir el vino, de ofrecerles un alojamiento. Aparentemente eran empáticos con ese viajero que no sospechaba lo que se iba a encontrar. Evidentemente, pues, su leitmotiv, gastan muchas energías en limitar al máximo las las capacidades de sus pares. Cualquier idea que no sea propia la van a ver desde una perspectiva absolutamente negativa, pesimista. Solo van a ver lo malo, nunca lo bueno, porque sería reconocer que esa persona, ese sujeto que no encaja con los parámetros de su lecho de Procusto, de su cama, mm, no está tan mal, no es malo, no está dispuesto, no puede aceptar eso. ¿Mm? A raíz de todo este comportamiento, a raíz de toda esta forma de ver la vida, directamente suelen tomar decisiones que son irracionales. Incluso cuando una acción, cuando una sugerencia, cuando una propuesta de esta persona que no encaja dentro de lo que son sus esquemas, puede resultar beneficiosa para el grupo, para el conjunto, para la organización, para la empresa. Ellos lo ven y lo plantean como un error y van a tratar de restarle valor, señalando como que, bueno, es una idea sin importancia, es una idea equivocada, parte de esta persona, pero realmente es inaplicable, cosa de que pierda valor, de que pierda cualquier posibilidad de llevarse a cabo. En consecuencia, bueno, claramente degeneran, resulta tóxico para cualquier organización, ya sea pública o privada, pero mucho más la privada que la pública. La pública, bueno, son más esquemáticas, son más limitadas, eh, son más estereotipadas. Entonces, bueno, dentro de esas estructuras, a veces es difícil eh, afectarlas incluso negativamente, más allá de que el clima laboral adentro, en este contexto, sea absolutamente tóxico. ¿Sí? Pero en una organización privada es como que se puede notar más. Significa claramente un desgaste de los vínculos interpersonales de los distintos miembros que conforman el personal. Van a generar un clima laboral tenso, estresor. eh, a ver, dicho en un idioma para que todos lo entiendan, van a generar un clima laboral de mierda. Van a forzar o intentar forzar las cosas para ajustarlas a su propia medida, aun cuando no sea la más beneficiosa para el grupo, para la organización, para la empresa, para el equipo. En la medida en que tenga más poder, va a poder, valga la redundancia, va a poder forzarlo más. Si no tiene acceso a tomar determinado tipo de decisiones, bueno, podrá intentar influir un poco. Pero si la última palabra es suya, claramente va a querer imponer esa estructura del lecho de producto. Una consecuencia inevitable es
la falta de optimización de los recursos en el trabajo, como su visión personal respecto de esas estructuras está primero, es lo único que importa y nada puede apartarse de ese esquema. Cualquier otra alternativa, aunque sea de mejor rendimiento, aunque sea de más eficacia, es eliminada. ¿Mm? Con lo cual, recursos a menudo válidos dentro de una empresa son tirados a la basura, son directamente rechazados y eliminados. Os estáis dando cuenta que, evidentemente, si esta persona piensa de esta manera, va a evitar asignar tareas a quienes puedan desempeñarlas mejor, porque van a brillar, van a demostrar que son capaces de hacerlo. Entonces, las tareas se las va a ir asignando a alguien que tenga menos capacidad que él, ¿m? O en las que sepa que va a fracasar. En este sentido, muchas veces exigen unos niveles de calidad y de perfección que a menudo, como le pasaba a Procusto cuando Teseo le hizo subirse o ocupar su misma cama, ellos no la pueden alcanzar, ellos no se ajustan a esos parámetros, a esas medidas, a esas categorías, ¿m? O a esas particularidades que sí pretende que los demás cumplan. Para poner los palos en la rueda a los demás, si tienen esa facultad, van a cerrar cualquier posibilidad de que los otros, los que se le manifiestan como una amenaza, accedan a cualquier tipo de mecanismo de herramienta que le permita progresar. Nuevos proyectos, un sistema de becas, una formación, un curso, que redundaría en un beneficio para la empresa o para la organización. Este individuo lo ve como una amenaza y va a intentar vetar cualquier posibilidad para que se lleve a cabo. Decía David Ogilvy, el que es considerado como padre de la publicidad moderna: si cada uno de nosotros contrata a gente de menor talla que la nuestra, nos convertiremos en una empresa de enanos. Pero si cada uno de nosotros contrata a gente que es más grande de lo que somos nosotros, nos convertiremos en una empresa de gigantes. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos. Con esto terminamos este vuelo rasante por el síndrome de Procusto, por estos personajes de mediocridad tóxica. Cuéntanos en comentarios, bueno, si te has cruzado en tu vida laboral con algún Procusto, con algún síndrome mía, con algún mediocre inoperante activo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo solucionaste? ¿O no lo solucionaste? ¿O tuviste que salir por piernas porque era la única solución que encontraste para que no te volviera loco y su toxicidad no te afectara? Si te parece interesante, ya sabes, eh, regálanos un me gusta, un dedito arriba, suscríbete al canal, activa esa campanita para que los próximos vídeos te avise y no te pierdas ninguno. Eh, Compártelo con aquellos con quienes piense que les puede llegar a interesar. Y bueno, básicamente mantente de ese lado, porque si no, esto que estamos haciendo aquí tampoco tendría mucho sentido. Gracias, cuidaos y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.